Siento compasión por esta gente, pues hace ya 3 días que están conmigo y no tienen nada para comer, dice el Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Está tomado en el Evangelio de San Marcos, capítulo 8, del verso 1 al 10. En aquellos días se juntó otra vez muchísima gente y no tenían nada que comer. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: siento compasión por esta gente, pues hace ya 3 días que están conmigo y no tienen nada para comer. Si los mando a sus casas sin comer, desfallecerán por el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le contestaron: ¿de dónde podemos sacar en este lugar desierto el pan que necesitan? Jesús les preguntó: ¿cuántos panes tienen? Respondieron: 7. Entonces mandó a la gente que se sentara en el suelo y tomando los 7 panes, dio gracias, los partió y empezó a darlos a sus discípulos para que los repartieran. Ellos se los sirvieron a la gente. Tenían también algunos pescaditos. Jesús pronunció la bendición y mandó que también los repartieran. Todos comieron hasta saciarse, y de los pedazos que sobraron recogieron 7 cestos. Eran unos 4,000 los que habían comido. Luego Jesús los despidió. Enseguida subió a la barca con sus discípulos y se fue a la región de Dalmanuta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Escuchemos lo que dice el Espíritu Santo. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor y no endurezcan su corazón. Hebreos capítulo 3, verso 7. Hola, ¿qué tal, queridos hermanos en la fe? Sean bienvenidos una vez más al Evangelio del Día con su hermano y amigo en la fe, Fausto Pelicó. Reciba un cordial saludo, un abrazo espiritual a la distancia de parte de su hermano en la fe, Fausto Pelicó. Estamos una vez más con ustedes, gracias a Dios por la oportunidad que nos permite. En este Evangelio queremos saludar a nuestra hermana Stephanie Ortiz y decirle que con gusto, es una alegría, es un gusto el poder ponerlo en nuestra oración para que Dios le dé esa fuerza, para que Dios le dé esa sabiduría, para que ustedes puedan llevar la palabra del Señor también. Es el mandato, lo que el Señor nos ha encomendado: ir y predicar el Evangelio a todo el mundo entero. Así que adelante, hermana Stephanie, pues es una alegría, es un gozo el poder pedir, orar por usted también y por todos aquellos que lo necesitan. Si en algo podemos ayudarlo, pues nuestro número de teléfono es 714-860-6818. Si en algo nosotros podemos ayudarlo, pues estamos a sus órdenes. Así que ánimo y para adelante. San Marcos capítulo 8, en su verso 1 al 10, San Marcos nos enseña de la segunda multiplicación de los panes. Jesús vio que la gente lo seguía, pero tenían hambre y les dio de comer pan. El mundo en que hoy vivimos tiene hambre, pero no un hambre cualquiera, un hambre que se sacia con el pan del cielo, y ese pan es la Santa Eucaristía, que muchos han dejado de recibirlo, que muchos han dejado de comerlo. Y sabemos que la Eucaristía nos da vida eterna, según San Juan, capítulo 6, verso 54. Y eso a nosotros, o eso a muchos, muchas veces les ha dejado de interesar. Porque cuando van los días domingo a la Santa Eucaristía, al gran banquete, a esa gran fiesta, hay muchos que no reciben la Santa Eucaristía. Hay muchos que prefieren alimentarse afuera con el alimento material. ¿Sí? Se han dejado de interesar de la Santa Eucaristía, que es el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Y hoy San Marcos viene a recordarnos, ¿sí? Viene a recordarnos de que Jesús alimentó
a más de 4,000 personas. A más de 4,000 personas. Jesús vio que la gente lo seguía, pero que la gente tenía hambre y les dio de comer pan. Hoy mucha gente tiene hambre, pero de ese pan espiritual. Y a eso el Señor nos ha enviado. A eso el Señor nos ha dejado la tarea de llevar el alimento espiritual, la palabra, la Santa Eucaristía, e invitarlos a ellos a formar parte de esa gran fiesta, de ese verdadero culto que celebra la Iglesia Católica. Hay católicos que les da vergüenza de decir cuando le preguntan, ¿a dónde vas? Oh, yo voy a la iglesia. Pero si ustedes le preguntan a un protestante, ¿a dónde van? Pues nosotros vamos al culto. Cuando es en la única y verdadera iglesia de Jesucristo, la Iglesia Católica, es donde se celebra el verdadero culto con sacrificio, con la sangre y el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y que el Señor ha dejado a sus ayudantes, a sus embajadores, a sus ministros para realizar el verdadero culto. Por eso no nos debemos de avergonzar cuando nos preguntan, ¿a dónde van ustedes? Nosotros vamos al culto cristiano católico, porque es la Iglesia Católica el quien celebra el verdadero culto. Y por eso, al meditar San Marcos capítulo 8 del verso 1 al 10, en el verso 6, fíjese bien, en el verso 6 Jesús utiliza sus servidores, que son los sacerdotes, que ellos celebran el verdadero culto. Fíjese bien en el verso 6, ¿por qué Jesús no repartió él mismo el pan a la multitud? ¿Por qué Jesús no lo hizo? ¿Por qué Jesús, fíjese bien, utiliza a sus servidores? Pues está claro en las Sagradas Escrituras que muchos no han querido respetarlo, que muchos no han querido estudiarlo o que no han querido predicarlo, es cosa de ellos. Pero que la Biblia lo dice, claro que sí. En el verso 6, San Marcos 8:6 dice, entonces mandó a la gente que se sentara en el suelo y tomando los 7 panes dio gracias, los partió y empezó a darlos a sus discípulos para que los repartieran, ¿eh? Para que los repartieran, dice. Ellos se los sirvieron a la gente. Jesús toma a sus servidores, Jesús toma a sus discípulos para que sus discípulos les dé de comer a la gente. Y eso está muy claro. Sus discípulos, sus servidores, son los sacerdotes. Y por eso la carta a los Hebreos en su capítulo 5. Ustedes han leído la carta a los Hebreos. Capítulo 5, verso 1, lo dice que todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres y los representa. Entonces son los sacerdotes los encargados de representarnos. Fíjese bien, dice, y los representa en las cosas de Dios. Es el representante de Cristo, es el embajador de Cristo, es el ayudante de Cristo, que dice segunda de Corintios capítulo 6 del verso 1. Son los ayudantes, somos los ayudantes, dice San Pablo, el apóstol San Pablo, somos los ayudantes de Cristo, dice en el capítulo 6 de segunda de Corintios. Porque en segunda de Corintios 5:18 dice, lo dice Pablo claramente, que ellos son los embajadores de Cristo. Y por eso en Hebreos capítulo 5 dice, todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres y los representa en las cosas de Dios. Por eso ofrece dones y sacrificio, la sangre de Cristo. Sacrificio.
¿sí? Lo que en aquel tiempo, en el Antiguo Testamento, sacrificaban los animales, degollaban los animales y la sangre sacrificaban, lo quemaban. Lo mismo dice que es el sacerdote que ofrece dones y sacrificios por el pecado. Es capaz de comprender a los ignorantes y a los extraviados, pues pues lleva, pues también lleva el peso de su propia debilidad. Por esa razón debe ofrecer sacrificios por sus propios pecados, al igual que por los del pueblo. Y por eso mucha gente dice, ¿para qué me voy yo con un sacerdote que es más pecador que yo? Sí, ellos no fueron los que descubrieron América. La Biblia ya lo dice, que el sacerdote es un hombre pecador, es un hombre tomado de entre los hombres, que a Dios así le pareció, que a muchos no les guste, que muchos no estén de acuerdo. Eso se arreglarán con el Señor, se arreglarán con Dios el día que partirán a la otra vida. Pero mientras el Señor dice que es un hombre, fíjese bien, que los representa en las cosas de Dios, que es un representante de Cristo en la tierra. Le guste a la gente o no le guste, es cosa de ellos. Pero que un día van a tener que entregar cuentas a Dios, claro que sí. Entonces por eso la palabra del Señor dice que por eso en el capítulo 8, en el verso 6, Jesús utiliza sus servidores, sus ayudantes, sus embajadores, ¿sí? Que son los sacerdotes y que son ellos los que celebran el verdadero culto. Son los sacerdotes que ofrecen el verdadero culto con el pan y el vino. Entonces, por esa razón, es de que hoy el Señor nos invita a, como lo dice Segunda de Corintios. En Segunda de Corintios, en el capítulo 5, en el verso 18, el apóstol Pablo viene a decir de que ellos son los embajadores. Fíjese bien. Dice Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 18, dice de esta manera: todo eso es obra de Dios. Aunque muchos dicen, ese es un invento de la Iglesia Católica, es un invento del Papa, un invento de los obispos, un invento de los sacerdotes, dicen, no. Dice el apóstol San Pablo en 2 de Corintios 5, 18, dice, todo eso es obra de Dios, que nos reconcilió con Él en Cristo y que a nosotros nos encomienda el mensaje de la reconciliación. Pues en Cristo Dios estaba reconciliando el mundo con Él. Ya no tomaba en cuenta los pecados de los hombres, sino que a nosotros nos entrega el mensaje de la reconciliación. Y por eso dice, nos presentamos pues como embajadores de Cristo, como si Dios mismo les exhortara por nuestra boca. En nombre de Cristo les rogamos, déjense reconciliar con Dios. Déjense reconciliar con Dios. Es la palabra del Señor, y en donde muchos han dejado de creer, muchos se han retrocedido, como lo dice el Evangelio de San Juan. Muchos fariseos que no creyeron en Jesús retrocedieron para atrás. Y es por eso que la palabra del Señor, Jesús utiliza a sus servidores. Jesús le dice a ellos, vean cómo lo dice el Evangelio. El Evangelio dice, empezó a darlos a sus discípulos para que los repartieran. Ellos se los sirvieron a la gente. Ellos se los sirvieron. O sea, Jesús utiliza sus servidores, que son los sacerdotes. Porque en San Lucas capítulo 22, verso 19, San Lucas capítulo 22, verso 19, tomó el pan,
Tomó el pan, lo partió y se lo dio. Jesús instituye la Santa Eucaristía, el alimento espiritual, fíjese bien. El alimento espiritual. Y es por eso que Jesús les dio, fíjese bien, Jesús lo instituyó, por eso les dio esa orden, que solo ellos son los autorizados en dar ese alimento espiritual. ¿Sí? Los servidores de Jesucristo, los sacerdotes. Vean cómo lo dice San Lucas, capítulo 19, verso 22, dice de esta manera. Lucas, capítulo 22, verso 19, dice de esta manera. Después tomó pan y dando gracias, lo partió y se lo dio diciendo, esto es mi cuerpo, que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Hizo lo mismo con la copa después de cenar, diciendo, esta copa es la alianza nueva, sellada con mi sangre, que es derramada por ustedes. El Señor dice, hagan esto en memoria mía. Instituye la Santa Eucaristía, el pan, el alimento espiritual. Eso, ese alimento, la Santa Eucaristía, que nos enseña Mateo capítulo 26, verso 26. San Lucas, el que estamos leyendo, capítulo 22, verso 19. San Marcos, capítulo 14, verso 22. Y San Juan, capítulo 6, verso 27. San Juan, fíjese bien. San Juan, capítulo 6, verso 27, nos dice, por eso trabajen por el alimento, no trabajen por un alimento, dice. Oiga, trabajen no por el pan de un día. San Juan capítulo 6, verso 27 dice de esta manera. Trabajen no por el alimento de un día, sino por el alimento que permanece y da vida eterna. Este se lo dará el Hijo del Hombre. Él ha sido marcado con el sello del Padre. Entonces le preguntaron qué tenemos que hacer para trabajar en las obras de Dios. Jesús respondió, la obra de Dios es esta, creer en aquel que Dios ha enviado. Y es por eso que Jesús les contestó, en verdad les digo, no fue Moisés quien les dio el pan del cielo. Es mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo. El pan que Dios da es aquel que baja del cielo y que da la vida al mundo. Ellos dijeron, Señor, darnos siempre de ese pan. Jesús les dijo, yo soy el pan vivo. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre. Y el que cree en mí nunca tendrá sed. Sin embargo, como ya les dije, ustedes se niegan a creer, aún después de haber visto todo lo que el Padre me ha dado, vendrá a mí, y yo no rechazaré al que venga a mí. Porque yo he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Y la voluntad del que me ha enviado es que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el último día. Sí, esta es la decisión de mi Padre. Toda persona que al contemplar al Hijo crea en Él, tendrá vida, y yo lo resucitaré en el último día. Por eso el Señor dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, vive de vida eterna. Los judíos, dice el verso 41, los judíos murmuraban porque Jesús había dicho, yo soy el pan que ha bajado del cielo. Y decían, conocemos a su padre y a su madre. ¿No es cierto? ¿No es sino Jesús el hijo de José? ¿Cómo puede decir que ha bajado del cielo? Jesús les contestó, no murmuren entre ustedes.
Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el último día. Por eso en el verso 47 dice, en verdad les digo, el que cree tiene vida eterna. El que cree. Si ustedes no quieren creer, es culpa de ustedes, es problema suyo de usted. Si usted no quiere creer, porque nadie lo va a obligar. Entonces, por eso, las sagradas escrituras, la palabra de Dios, nos dice, en verdad les digo, el que cree tiene vida eterna. Por eso, en el verso 54 dice que el que come, el que recibe la Santa Eucaristía, el que come, dice, mi carne y bebe mi sangre, vive de vida eterna y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Entonces, el que no recibe la Santa Eucaristía no tiene vida eterna. Y aquel que recibe la Santa Eucaristía vive de vida eterna y él lo resucitará el último día. ¿Qué es lo que pasa cuando participamos a la Santa Eucaristía? Participamos en la misa, que es la acción de gracia, pero que no nos alimentamos del cuerpo y de la sangre de Jesucristo, porque nos han inyectado en la mente ya que eso es una olea, que eso simboliza el cuerpo de Jesucristo, cuando la Biblia no dice así. Oiga cómo lo dice: yo soy el pan de vida. Sus antepasados comieron el maná en el desierto, pero murieron. Aquí tienen el pan que baja del cielo para que coman y ya no mueran. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Aquí no dice que el pan simboliza su carne. Aquí dice, el que coma de este pan, dice, porque él lo ha dicho, yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne y lo daré para la vida del mundo. ¿Sí? Entonces, cuando el Señor enseña eso, dice, pero hay entre ustedes algunos que no creen. Y dice que a partir de entonces, muchos de sus discípulos se volvieron atrás y dejaron de seguirle. Jesús preguntó a los 12, ¿quieren marcharse también ustedes? Pedro le contestó, Señor, ¿a quién iríamos? Tú tienes palabra de vida eterna. Muchos, dice, muchos. A partir de entonces, muchos de sus discípulos se volvieron atrás y dejaron de seguirle. ¿Por qué? Porque Jesús ya lo había dicho, pero hay entre ustedes algunos que no creen. Al escuchar cierto número de discípulos de Jesús, dijeron, este lenguaje es muy duro, ¿quién querrá escucharlo? Y eso es lo que se vive hoy en la actualidad, eso es lo que se vive hoy en este mundo, en este tiempo en que nosotros vivimos. Hay muchos que han dejado de creer y se han dejado engañar. Pero las primeras comunidades en Hechos de los Apóstoles, en su capítulo 2, en su verso 42, las mismas comunidades, las primeras comunidades nos enseñan cómo lo hacían. Hechos, capítulo 2, verso 42, dice, eran asiduos a la enseñanza de los apóstoles, a la convivencia fraterna, a la fracción del pan y a las oraciones. Ellos también lo hacían, eran asiduos a la enseñanza de los apóstoles. ¿Sí? Ellos también lo empezaron a hacer, lo que el Señor había enseñado, ellos empezaron a vivirlo. ¿Y por qué muchos han dejado de hacerlo? Han dejado de creer. ¿Por qué muchos dicen que es una olea? ¿Por qué muchos dicen que la iglesia ha inventado eso? El problema es de que no nos queremos preparar, no nos queremos formar. Por eso después empiezan
hablar en contra de la sana doctrina de Jesucristo. Es así pues como el Señor hoy nos invita a través de su palabra. Fíjese bien, sobraron 7 cestos, recogieron 7 cestos de pan y habían comido 4,000 personas. Los que habían comido eran 4,000. Jesús vio que una multitud lo seguía, pero que también tenían hambre, ¿sí? Tenían hambre y Él les da de comer. Pero Él, ¿sí?, utiliza a sus servidores, utiliza a sus ayudantes, ¿sí? Utiliza a sus embajadores para poder darles el alimento a todos ellos, un alimento material. Ya luego Él, en Lucas 22:19, Él nos deja la Sagrada Eucaristía, instituye la Sagrada Eucaristía, instituye a los verdaderos sacerdotes, a sus servidores. Así que le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos ha dado de poder compartir su palabra y pidiendo a Dios que esta palabra sea sembrada en esa tierra buena y que el Señor sea el quien la haga germinar y dar frutos de santidad. Que sea el Señor que nos ayude a poder vivir la palabra, a poder recibirla, a poder compartirla y a los que no se han suscrito poder suscribirse. Que Dios el Señor nos ayude, nos ilumine y nos regale esa sabiduría para poder entender, comprender su palabra cada día. Que Dios los bendiga y que Dios les conceda todo lo que su buen corazón desee. Nos encomendamos a la Santísima Trinidad diciendo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.